Gracias, Dino. Hola amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. Debido a la polémica que tuvo lugar en Facebook con respecto a la nota sobre la primera emisora de FM de la Argentina, y en parte para aclarar algunos puntos al respecto, hoy les presento la vida y la historia del creador del invento del sistema de modulación por cambios instantáneos en la frecuencia de transmisión, la que conocemos como FM o modulación de frecuencia, además de tantísimos otros inventos que revolucionaron la emisión y recepción de ondas de radio. Me estoy refiriendo, queridos amigos, a Edwin Howard Armstrong, nacido en Nueva York el 18 de diciembre de 1890 y muerto el 31 de enero de 1954. Graduado en 1913 en la Universidad de Columbia, Edwin Armstrong fue uno de los inventores más prolíficos de la era de la radio, con una visión que anticipó a su tiempo. Armstrong inventó la radio en frecuencia modulada, también inventó el circuito regenerativo, el circuito super regenerativo y el receptor super heterodino patentado en 1918. Muchas de las invenciones de Armstrong fueron reclamadas por otros en última instancia en pleitos de patente. La vida de Armstrong es tanto una historia sobre los grandes inventos que él realizó, así como una tragedia acerca de los derechos reclamados por otros sobre esos mismos inventos. En particular, el circuito regenerador, que Armstrong patentó en 1914, fue posteriormente patentado por Lee De Forest en 1916. De Forest vendió entonces los derechos de la patente a AT&T entre 1922 y 1934. Armstrong se encontró envuelto en una guerra por las patentes entre él, RCA y Westinghouse por un lado, y De Forest y AT&T por el otro. Este pleito de patentes fue el litigio más largo hasta la fecha, 12 años. Armstrong ganó el primer round del pleito, perdió el segundo y quedó en tablas en el tercero. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos concedió a De Forest la patente de la regeneración, en lo que hoy se cree fue un malentendido de los hechos técnicos por el Tribunal Supremo. Incluso mientras que el pleito del circuito de regeneración continuaba, Armstrong creó otra invención significativa, la modulación de la frecuencia, FM, que fue patentada en 1933. En vez de variar la amplitud de una onda de radio para crear un sonido, el método de Armstrong variaba la frecuencia de la onda portadora. Los receptores de radio de FM demostraron generar un sonido mucho más claro y libre de parásitos atmosféricos que los de amplitud modulada AM, sistema de modulación dominante en la radio de aquel momento. Para probar la utilidad de la tecnología de FM, Armstrong movió influencias con éxito ante la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, para crear una banda de radio FM entre los 42 y los 49 MHz. Y como dice el diexista Daniel Camporini en su libro Érase una vez la radio, la Argentina fue el segundo país del mundo en contar con una emisora de frecuencia modulada. El transmisor fue un obsequio del propio ingeniero Armstrong cuando visitó Buenos Aires en 1946. A principios de los 40, poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Armstrong ayudó a poner en marcha un número pequeño de potentes estaciones de radio de FM en el estado de Nueva Inglaterra, conocidas como la Red Yankee. Armstrong había comenzado un camino para convencer a América de que la radio en FM era superior a la de AM y esperaba recoger derechos de patente por cada radio con tecnología FM vendida. Alrededor de junio de 1945, la Corporación de Radio de América, RCA, había presionado fuerte a la FCC sobre la asignación de las frecuencias para la nueva industria de la televisión. En este punto, recordemos cómo, entre David Sarnoff, director de la RCA, y el ruso-americano Vladimir Zworykin, haciendo espionaje industrial al inventor de la televisión electrónica Philo T. Farnsworth, se adueñaron de sus patentes, por lo que Farnsworth quedó en la ruina sumido en el alcohol y la depresión. Aunque ellos negaron malas artes, David Sarnoff y RCA maniobraron para conseguir que la FCC moviera el espectro de radio FM desde la banda de 42 a 49 MHz a la de 88-108 MHz, mientras que conseguían que los nuevos canales de televisión fueran asignados en el rango de los 40 MHz.
Consecuentemente, esto dejó a todos los sistemas FM de la era Armstrong sin uso, mientras que protegía el amplio mercado de radio de AM de RCA. La red de radio de Armstrong no sobrevivió al cambio de frecuencia a la banda de altas frecuencias. La mayoría de los expertos creen que la tecnología de FM fue retrasada décadas por la decisión de la FCC. Además, RCA reclamó y consiguió su propia patente de tecnología FM y ganó, en última instancia, el pleito por la patente que subsistía entre ellos y Edwin Armstrong, dejando a este sin capacidad para demandar derechos por las radios de FM vendidas en los Estados Unidos. El constante debilitamiento de la Yankee Network, Red Yankee, y la lucha por las patentes que lo dejaron sin un centavo, destruyeron a Armstrong emocionalmente. En este estado, Armstrong se suicidó el 31 de enero de 1954, saltando por la ventana de su departamento en el piso 13, deprimido por lo que él vio como el fracaso de la invención de la radio de FM. En una nota dirigida a su esposa, Armstrong escribió: "Que Dios te ayude y tenga piedad de mi alma". Su segunda esposa y viuda, Marion, continuó la lucha por la patente contra la RCA, que finalmente la obtuvo en 1967. Después de la muerte de Armstrong, transcurrieron décadas para que la radio FM se igualara y sobrepasara en audiencia a la de AM. Edwin Armstrong fue definitivamente el creador de la tecnología FM y por esa razón no debe ser olvidado. Por ello fue póstumamente elegido para figurar en la lista de los grandes de la electricidad, junto a figuras tales como Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, Marconi y Michael Pupin por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT de Ginebra. Hasta aquí, queridos amigos de Frecuencia al Día, la historia triste de este gran genio de la radio, Edwin Howard Armstrong. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González.